Quizá este sea uno de los temas más apasionantes de la vida cotidiana que le toca incluso cubrir al periodismo, porque forma parte de aquellas noticias que lo afectan directamente. El tema de la jubilación, de los jubilados, tiene una muy larga historia en la República Argentina. En el pasado, gobiernos hubo, radicales, peronistas, del proceso, de otros golpes y asonadas militares, que metieron la mano en la caja de jubilaciones y los usaron esos fondos con fines múltiples. Pero yo quisiera, si ustedes me permiten, antes de ir al disenso, a desencontrarnos, a encontrarnos, alguna vez nos encontraremos con Eduardo, poner un punto en este tema. Cuando se habla de los jubilados, algunos lo hacen para utilizarlos políticamente, los que están fuera del gobierno, y el gobierno está diciendo permanentemente: nadie hizo tanto por el jubilado, estamos pagando, hemos vendido empresas para poder pagar la vieja deuda que nadie había pagado, y esto es cierto, a los jubilados. Pero creo que estamos hablando de un tema mucho más trascendente, que no tiene nada que ver con la cantidad de pesos que tenga el jubilado, sino con la dignidad que debe tener el hombre y la mujer que ya han trascendido los límites de la posibilidad de trabajo. Y digo que lo que más falta en las cajas, en los sucesivos gobiernos, es dignidad. Esa dignidad que debe dársele al jubilado, al pensionado, al individuo que pasó a la tercera edad. Antiguamente, los senadores, los representantes de la senectud, eran los hombres de consulta. Hoy los senadores son hombres que disfrutan y se entretienen de vez en cuando, hasta sirviendo a la comunidad, cosa que hacen en pocos días de su vida. El tema central es que los argentinos, sobre todo, estamos teniendo un desdoro extraordinario con la clase pasiva, con la tercera edad, o como usted quiera llamarlo. Los introducimos en geriátricos, los abandonamos, y a veces creemos que lo mejor que podemos hacer por ellos es darle un cheque mensual. Me parece que hay demasiada presencia de tánatos aquí, demasiada falta de vergüenza en los funcionarios y centralmente en los familiares de esos ancianos. Creo que no quiero repartir culpas, no estoy aquí para eso. Simplemente quiero decir que es demasiada elevada la tasa de desamor que paga el hombre y la mujer cuando ya, para muchos, no son útiles. Y quizá esto no sirva para el debate, pero sí, porque tengo que darle un pie a Eduardo para que diga lo suyo, nadie pagó tan bien a los jubilados como este gobierno para que él se entretenga. Seguro me voy a entretener. Buenas noches. Hablar de los jubilados en presente significa hacerlo sobre cuánto ganan y por qué. 1. 2. Sobre los bonos con los cuales se pretende desde el Estado satisfacer la deuda que efectivamente se tiene con ellos desde hace muchos años. Y hablar de los jubilados en futuro significa hacerlo sobre el próximo régimen previsional privado. Me parece que en estas dos áreas profundamente imbricadas debe girar el debate de esta noche. Pero todo debate requiere de una presentación, como la que acaba de hacer Carlos por caso, y si la presentación falla, fallarán los cimientos sobre los cuales se puede construir cualquier edificio de debate. En ese marco no estoy dispuesto a aceptar, y mucho menos cuando lo que hay de por medio es la vida y las expectativas de quienes se han pasado la vida trabajando, no estoy dispuesto a aceptar, digo, que los jubilados, ni nadie, pero en este caso los jubilados, sean considerados un número que el gobierno que fuere maneja bajo la prerrogativa de poder decir: esto es todo lo que se puede hacer, es todo lo que podemos pagar, todos se han robado la plata, borrón y cuenta nueva, señores, apláudannos. No, definitivamente no. Si algo caracteriza a los argentinos o no se está caracterizando es la forma brutal en que nos descienden el techo de aquello que nos corresponde pretender. Digo, las escuelas se vienen abajo y no hay presupuesto, hay que pagar la deuda externa. No hay gas en los hospitales, no se puede tocar el presupuesto porque afecta a la convertibilidad. Los jubilados ganan 150 pesos, no se les puede aumentar porque desatan la inflación. Esto lo ha dicho el ministro Cavallo. Y es cierto. Lo ha dicho el ministro Cavallo. Y es cierto. Hay que tener una cara de piedra para afirmar esto, pero en lugar de interrumpir, me voy a dedicar a los números, a los conocimientos económicos,
para sacarle la máscara a todos los cínicos que además se rasgan las vestiduras con los jubilados, porque como decía el abuelito, no solo hay que ser honesto, sino también parecerlo. Entonces, además de los números, creer que se rasga las vestiduras por los viejos, por nuestros viejos, quien después se echa un avión de 70 millones de dólares con jacuzzi, que le vaya a cantar a otro cantor. Mi primer testimonio es Enrique Olegario Flores, periodista especializado en ámbito previsional y en ámbito financiero, respecto de los sistemas jubilatorios en el mundo. A nivel mundial debemos decir que hay muchísimos problemas en estos momentos. En Europa, por ejemplo, no solamente problemas previsionales netos, digamos, del sector, sino como otros, por ejemplo, la inmigración de las ex repúblicas de la Unión Soviética, ha creado un serio problema, como ustedes saben, de gente sin empleo. Esto no solamente significa algo desde el punto de vista inmigratorio, sino que tapona las posibilidades de trabajo de mucha gente. En Europa se insinuó durante algún tiempo la jubilación anticipada. Esto ha creado problemas, porque la gente que quiere retornar a la vida laboral no puede hacerlo por falta de elementos. Otro tanto ocurre con las mujeres, que después de tener familia, han querido retornar y no pueden. Hay un dato, creo que es mi espacio, ¿sí? Gracias por la señal, de 220.000 jubilados y a 150 pesos, que no todos ganan 150 pesos, seguramente esto descompone las cifras del más pensado. Pero yo no puedo creer, francamente, no estoy aquí ni para defender al gobierno ni para atacarlo, y cuando se le ha tenido que ajustar las cuerdas, creo que todo el mundo sabe que lo hemos hecho, aquí mismo. El tema de la seguridad está pendiente y el ministro del Interior todavía no habla y me parece que mejor para él que no hable. Pero digo que cuando hay esta cantidad de jubilados con deudas tan antiguas en la sociedad argentina, uno puede declamar. Mire, lo que estábamos viendo en la Casa de Gobierno, frente al Congreso, eran las manifestaciones de los jubilados. Y lo que hemos ido viendo también es que cada vez van menos jubilados. Y hay dos visiones. No van porque ya no tienen ni plata para el colectivo, ni pueden llegar. Algunos se murieron en el intento y otros dicen se les ha empezado a pagar, el desaliento ha terminado y es bueno que efectivamente esto se reconozca. En muchos de los puntos nadie se va a poner de acuerdo con Eduardo Aliberti, porque cuando uno ve la visión macro de la economía, sabe que cuando supera el 250.000 de jubilados, y además la República Argentina tiene la tasa de jubilados con más edad junto con la República Oriental del Uruguay en toda América Latina. Tenemos el porcentaje más elevado de personas que tienen más de 78 años. Y además hemos tenido gobiernos muy corruptos que se robaron, como ya dije, por si no había el retorno adecuado, los fondos que efectivamente debieron haber llegado para liquidar estos dineros. La jubilación privada es un suceso en todo el mundo. Lo que pasa es que hay que capitalizarse y efectivamente, aunque me mires, es el gran negocio de los norteamericanos, de los suizos, de los franceses, de los jubilados, digo. Usted sabe que los jubilados franceses, suizos, norteamericanos viajan por todo el mundo. Lo que yo no pude encontrar todavía, porque ahora va a venir la contrarréplica de Eduardo, parece que estuviera libreteado, es que aquella frase que me dijo en algunos programas atrás, los jubilados en Cuba son tratados como ricos, no lo pude verificar, observe. Para el Estado, en los balances, el nivel jubilados, pensionados, etcétera, es cero. Como reyes, como rey vive el que manda allá, nadie más. Menos mal que apareció Fidel Castro, porque si no, no sería Varela. En cifras redondas, de los casi 3.200.000 jubilados en Argentina, de los casi 3.200.000 jubilados en Argentina, hay 2.219.000 que cobran 150 pesos o menos. Y hay 81 jubilados que reciben entre 4.000 y 10.000 dólares mensuales cada uno. ¿Cómo se llega a esta cifra, que se tenga la ideología que se tenga, y en esto creo que con Varela vamos a coincidir, provocan entre asco e indignación? Efectivamente, no se llega durante el gobierno de Menem, tampoco durante el de Alfonsín, y ni siquiera durante el proceso militar. En todo caso, lo que hicieron las sucesivas administraciones fue echar nafta al fuego que primero prendió Perón en sus dos primeros gobiernos y luego Onganía. Cuando se pierde autonomía por parte de los trabajadores en el manejo de sus aportes, porque eso es la jubilación, un salario diferido.
y se pasa al control en manos del Estado. Peronistas, radicales, militares, todos se apropiaron efectivamente de lo que era de los jubilados y los sueldos fueron a parar al bolsillo de Batata, a los glúteos de Manzano o a las campañas políticas. Ahora, el tema es no confundir la pérdida de conciencia de clase del trabajador respecto de a quién le tiene que derivar los fondos con derivar la conciencia de clase en una administradora de fondos de los señores empresarios que se han quedado con todo. Mi segundo testimonio es el periodista especializado en economía Manuel Fernández López. Una duda de tipo general es que la Constitución obliga al Estado a otorgar de manera obligatoria e irrenunciable e integral el beneficio de la seguridad social. Y yo creo que de ahí se desprende que el Estado no puede obligar al particular a optar, a elegir un sistema privado de seguro social. Creo que en todo caso tendría que darle dárselo como una opción voluntaria. El Estado tampoco puede retirarse de proveer un seguro social digno que abarque los diversos aspectos tanto del trabajador activo en materia de pérdida de empleo, pérdida de capacidad laboral, como del trabajador pasivo, que es el beneficio jubilatorio. Eduardo estaba diciendo que efectivamente en este gobierno no se agravó, como que es cierto que no se agravó durante el anterior y durante el proceso. Sí habrá que reconocer que este gobierno le ha acercado dineros, aquellos 1.560 en bonos, en acciones, que efectivamente vienen a coadyuvar, que no mejoran en modo alguno. Pero yo me quiero sostener más que al debate aquello de que en realidad nosotros depositamos en geriátricos a nuestros ancianos. Y yo no le quiero sacar corte político a esto. A mí no me interesa porque el ciudadano, usted que es jubilado y está en casa tomado de la mano de su distinguida esposa, no come política. Absolutamente no come política y creo que ya esto usted lo tiene bien asumido. Lo que sí debo decir es que este es un gobierno que efectivamente se ha acordado de los jubilados porque no tenía que hacer otra cosa que eso. De entre las múltiples deudas que los procesos democráticos han tenido en la sociedad argentina, efectivamente uno de ellos era el de liquidar algunas empresas del Estado para pagarle a los jubilados, que no reciben lo que en justicia debieran tener. Tengo mi propio criterio, creo que si un jubilado ganaba 10 cuando estaba trabajando, ahora como jubilado debiera cobrar 15, simplemente porque tiene mucho menos tiempo y que aportó por muchos más años, a las cajas de jubilaciones. Simplemente se lo robaron. Lo que sí también debo decir es que no podemos perder altura en el debate, porque si efectivamente el señor Manzano se hizo operar los glúteos, sobre esos glúteos va a tener que estar muchos años sentado en la cárcel, porque es un ladrón y un corrupto. Y efectivamente va a tener que pagar por aquello. Que efectivamente con el dinero de los jubilados se compró un avión, es la primera información que tengo, porque el avión de la presidencia, según todo el mundo sabe, sale del mismísimo presupuesto nacional. Mezclar jubilados con poder ahora, ayer y siempre da resultados risibles, pero esto es como cuando uno termina de ver un programa cómico en la televisión. Se fue a leer un buen libro porque quiere tener algo en la cabeza, ese programa no le dejó nada. Si recurrimos al humor, a las nalgas de este señor, pues este señor va a tener que ir a la cárcel como corresponde y no disfrutar de su vida en La Joya. Creo que lo que tenemos que pensar es cómo solucionar los temas de los jubilados y no hacer recursos humorísticos, porque yo me imagino que al jubilado que ve este programa, por ahí le robamos una sonrisa con algún par de cosas que digamos, pero no le mejoramos sus dineros cada 30 días. Estoy convencido de ello. ¿Hay testimonio o no? No hay testimonio. Bien. Así que el avión sale del presupuesto nacional, pero eso no es robarle la plata a los jubilados, a los... maravilloso. No, señor. Como fuere... Tiene que aprender el tema. Está grabado, ¿no? Sí. Como fuere que sea lo que hasta aquí condujo... Como fuere que sea lo que hasta aquí condujo a la quiebra de las cajas jubilatorias, no solo que más de 2.200.000 jubilados cobran 150 pesos o menos, sino que al cabo de 3 hiperinflaciones y de decenas de procesos devaluatorios, toman un viejo, lo untan en un pote de vaselina y le dicen, aquí tiene 1.560 pesos que nadie sabe quién calculó ni cómo, y apropiese
de bonos o de acciones de YPF para ahorrarlos y gozarlos cuando esté en descomposición cadavérica. Caraduras. Solo a una mentalidad sádica se le puede ocurrir una cosa así. Y vamos a hablar de cifras, y en esto coincido con Varela. Desde el mes de marzo de 1992 el sistema previsional tiene superávit. Alcanzó 152 millones en septiembre y 76 millones en octubre del año pasado, sin que el gobierno nacional haya cumplido con girar los fondos de coparticipación, porque el ministro de Economía se guardó el vuelto como ministerio de 1.800 millones de dólares. Si se hubiera usado este dinero, el sistema previsional tendría un superávit de 377 millones en septiembre y 253 de octubre del año pasado, cifras que permitirían elevar el haber jubilatorio en alrededor de 70 pesos como suma fija. ¿No hay plata? ¿Seguro que no hay plata? ¿O no hay la decisión política de aumentarles y pagarles como corresponde? Tercer testimonio, Carlos Imiscos, que lleva 76 miércoles en la plaza manifestando, por mucho que sean menos o sean más, pero están ahí, con la dignidad en alto, porque la dignidad no es un número de cuántos van a la plaza. Imiscos, por favor. De que sea muy futuro, porque vamos a seguir luchando para oponernos terminantemente a él. Porque no es régimen previsional, es un negocio, es el mercado de capitales, por el cual están tan urgidos todos los empresarios y el señor ministro Cavallo, y para él la seguridad social que viene desde el Rerum Novarum del siglo pasado es un negocio. Es decir, que ustedes, los jóvenes, tienen que invertir para que este mercado de capitales prospera. Yo me pregunto, si es que van a venir, según dijo el presidente Menem, 100.000 millones de dólares a Argentina, ¿por qué necesitan el dinerillo de ustedes? Y no hablemos del nuestro, que es un dinero que hemos capitalizado en 40 años de trabajo y de aporte y que se nos ha estafado. Y que lo van a tener que poner. Lo van a tener que poner porque nosotros vamos a estar en la plaza todos los miércoles hasta la muerte. Esto sí que es de vida o de muerte. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Imiscos, absolutamente de acuerdo. Pero creo que hay un punto que equivoca y claro, no todas las personas pueden tener la suma de información, aunque quede feo, horrible y pedante decir esto. Pero si no se hace un mercado de capitales, es imposible sostener la jubilación privada o del Estado. ¿Sabe por qué? Porque lo que se robaron los peronistas, primeros que nadie, fueron los dineros de las cajas, y lo que rompieron fue el mercado de capitales que existía en las cajas de jubilaciones. Soñar con que no haya mercado de capitales y que no haya empresarios que los administren es un gran negocio en todo el mundo, y los jubilados viven muy bien en Suiza, en los Estados Unidos de América, en el Reino Unido de Gran Bretaña y en la Europa importante, y hasta en algún que otro país de América Latina esto ha tenido un suceso. Naturalmente hay otro detalle en la República Argentina que parece que esta noche nadie va a querer aludir, y es que nosotros tenemos per cápita en el mundo la deshonrosa posición de tener la mayor cantidad de jubilados, entre comillas, por invalidez, cuando se están revisando cerca de 14.000 juicios que otorgaron esos dineros de invalidez por gente que anda viva y coleando en la capital federal y en el interior de la República Argentina, y aquí hay elementos de seguridad, hay elementos que trabajaron en los ferrocarriles argentinos, en empresas del Estado y etcétera. Todo el mundo sabe que hace un tiempo se descubrió una conexión de este tema. Pero no será con frases hechas, ni con eslogans, ni con dichos más o menos simpáticos que efectivamente se va a solucionar el problema de los jubilados. ¿Y sabe por qué? Porque este es un tema para especialistas, y son los especialistas los que deben traerles las soluciones a los ciudadanos. Si el mercado de capital no crece, no habrá jamás una jubilación digna en la República Argentina. Y por supuesto que hay 80 personas que ganan 4.000 pesos, lo cual es algo a revisar, y que es un horror que más de 2 millones de argentinos que han trabajado por 40 o 50 años reciban lo que reciben. Pero déjeme decirle esto, se destruyó el mercado de capitales. Siempre estuvimos colgados de la teta del Estado y supusimos que el Estado era inagotable. Así lo dejamos, con este tipo de conceptos.
Demostrado que hubo la falacia de que no hay plata para los jubilados con cifras oficiales, que no son eslogans, y que cité en el bloque anterior, efectivamente el área restante es el futuro régimen privado de jubilaciones. No son eslogans, son cifras. De cada 100 pesos que aporte un trabajador a la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones que elija, solo el 65 irá a su cuenta. El 35% restante se lo llevarán la propia administradora en concepto de comisiones y la compañía que le extiende el seguro de vida. Igual que en Chile, efectivamente, donde los desocupados, los subempleados y la mayor parte de los cuentapropistas han quedado definitivamente fuera del sistema. ¿Quién dice, por ejemplo, esto? Análisis de factibilidad económica, los especialistas lo han hecho. No hay la menor explicación sobre si se podrán pagar las prestaciones, porque esto va a ser una timba. ¿Quién lo dijo? ¿Fidel Castro? No, Oraldo Britos, PJ. Por favor, un jubilado en la calle, porque mucho especialista, pero los que pasan hambre, los que sufren, son los jubilados, no los especialistas. El gobierno no se da cuenta, no cree que debe a los jubilados, está engañando atrozmente, está haciendo el engaño más grande que puede haber después que nosotros hemos rifado nuestra juventud al servicio del pueblo, al servicio del país. Este gobierno no reconoce absolutamente nada, ni piensa, ni sueña de que nosotros tenemos una cuestión que nos corresponde, no nos tienen que robar absolutamente nada. Este gobierno lamentablemente nos está robando lo que realmente nos corresponde, porque nosotros hemos sacrificado al servicio del país, hemos trabajado 35, 40 años, y este gobierno, que es tan perverso, tan malo, tan corrupto se puede decir, no reconoce absolutamente nada. Dice que nosotros somos viejos y no servimos para nada. Está hablando cosas incoherentes que no tienen razón. Nosotros tenemos que pensar un poquito más, decirle a este señor que use la razón. Aliberti decía, Eduardo, hace algunos segundos, que nadie sabía de dónde había surgido la cifra de 1.560 pesos. Nadie sabrá jamás de dónde salen las cifras que efectivamente él dice, demostradose que hubo, haberse probado, esto parece un tribunal, cifras oficiales. Sí. Cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Social, si quieren después. No te voy a interrumpir. Estas cifras, ya me interrumpiste, no me voy a interrumpir. No te voy a pagar las jubilaciones. No voy a permitir que pongas en duda cifras oficiales. Pero yo las pongo en duda porque son trabajos que van perfeccionándose semana a semana. En torno de que tiene que ser un buen negocio administrar capitales, naturalmente que tiene que ser un buen negocio. Tiene que ser un buen negocio para las empresas y tiene que ser un buen negocio, ya que estamos hablando de jubilaciones privadas, también para el jubilado y o pensionado. No nos olvidemos tampoco que no todo el mundo va a poder acceder a estos planes de jubilación privada. Atención al detalle que todo el mundo está omitiendo. Aquí lo que vamos a tener que ver es que los que puedan hacer importantes depósitos mensuales en materia de prevención para su jubilación son los que van a tener una mejor jubilación. No va a ser de otra manera. No hay nada gratis en la viña del Señor, y que nos quede bien claro. Si efectivamente la cifra de 1.560 pesos es una cifra arbitraria, puede serlo. Nadie sabrá. Seguramente sumaron lo que iban a vender en materia de acciones y dividieron por la cantidad de jubilados. Es cierto, pero a 1.560 pesos ningún otro gobierno había llegado. Y no me parece una maravilla, ni mucho menos, ni mucho menos. Creo que algo dije en el comienzo de este programa. Yo no creo, en modo alguno, más allá de que se muestren algunos papelitos, que aquello que dijo alguien que miente, miente, al final algo quedará. A mí me parece que hay que tener un debate serio, y lo que tenemos que debatir aquí es, muchas veces el Estado se hizo cargo de muchísimos jubilados que sus familias, sus propias familias rechazan. Y esto me parece que es algo para tener en el tintero y analizarlo. A usted que está cómodamente apoltronado en casa y quizá tenga algún familiar en el geriátrico. Es obvio que no nos vamos a poner de acuerdo más allá de las cifras y de las visiones. Yo sigo creyendo que un Estado, incluso un Estado bien administrado, con mínimo criterio gerencial, podría pagar como corresponde. Pero propongo que tal vez nos podamos poner de acuerdo en un punto, frente a la imposibilidad de acuerdo general. Hace muy poco, la Corte Suprema de Justicia, o como quiera que se llame, bajo administración menemista, trató el caso de Pilar Fernández, jubilada, 69 años, con cáncer terminal,
La deuda certificada por el Estado con ella es de 13.500 pesos. Recorrió un calvario judicial para cobrarlos no en bonos sino en efectivo. Necesitaba el dinero con urgencia para seguir caminando y operarse de metástasis de cadera. Ya no camina. La Corte dijo que pagarle en efectivo a una jubilada afecta a la estabilidad institucional del país bajo el mismo precepto con que Domingo Cavallo dijo que aumentar por más que esté la plata desata inflación. Quizás nos podamos poner de acuerdo en esto. ¿Usted dejaría en manos de esta gente a nuestros viejos y al viejo que todos llevamos encima? Hasta el jueves que viene. Mejore la situación en casa del viejo que tiene usted en casa y no delegue al gobierno de turno.